Bueno, muy buenas tardes a todos los que ya estáis llegando y bienvenidos a este encuentro exclusivo que forma parte de la programación de La Noche Más Negra, el primer festival online dedicado al thriller y la novela negra organizado por Penguin Random House y que ofrece la oportunidad de compartir una tarde con grandes autores del género. Mi nombre es Virginia Fernández, soy editora en Plaza y Janés y me siento muy afortunada de estar hoy esta tarde y de tener la oportunidad de moderar la conversación entre dos autores a los que leo y a los que también admiro. Ellos son dos grandes pesos pesados del género del thriller internacional, pero también nacional, y sus libros han sido traducidos a varias lenguas, a 20 países, a 10 países, se leen en todo el mundo y lo único es que tienen la particularidad de que ambos provienen de un sitio maravilloso como es Euskadi, el País Vasco, y en el que, bueno, solamente está Mikel esta tarde, pero estaremos todos de corazón allí contigo. En fin, a un lado del cuadrilátero tenemos a Mikel Santiago, de Portugalete, que se dio a conocer en 2014 con La última noche de Tremor Beach, a la que siguieron otras novelas como El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces y en 2020, el año pasado, publicó con gran éxito El mentiroso, su primera novela en la que nos descubrió Iyumbe y ahora acaba de lanzar En plena noche, que es la novela que nos tiene hoy aquí, que también se desarrolla en ese territorio imaginario o no, que es Iyumbe. En la otra esquina del ring tenemos a Ivonne Martín, que es donostiarra, y que antes de sumergirse en el universo de la novela negra, hizo un interesante recorrido que empezaba en la literatura de viajes. Él publicó y editó con gran éxito una de las guías más famosas y más reconocidas, es un referente para descubrir Euskadi. También hizo sus pinitos en la novela histórica con una novela que se llamaba El valle sin nombre. En 2014 inició una tetralogía conocida como Los crímenes del Faro, que es con la que yo le descubrí. Y bueno, pues he dicho al principio que yo soy lectora de los dos, pero debo decir que en el caso de Ivonne soy una lectora un tanto especial porque después de leer aquella tetralogía me convertí en su editora y ahora soy una especie de lectora cero de sus libros porque tengo el privilegio de leerlos mucho antes que todos vosotros. Y bueno, pues desde 2019 trabajamos juntos, soy la editora de los dos libros que ha publicado en Plaza y Janés, que son La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas, que es precisamente la novela de la que hablaremos hoy. Quiero daros las gracias a los dos por pasar esta tarde conmigo y sobre todo a todas esas personas que tenemos ahora mismo conectadas y que están siguiendo este evento a través de Zoom. No quiero poneros nerviosos, Mikel e Ivonne, pero tenemos muchísima gente que nos ha dejado un montón de preguntas y que voy a intentar trasladaros lo mejor que sepa, porque son muchísimas. Me disculpo por adelantado porque probablemente no pueda hacerlas todas, pero bueno, intentar organizarlas por temas para que sea un poquito más sencillo. Allá vamos. Empiezo por Esther García, a la que os aviso que vais a tener que ganárosla porque todavía no se ha decidido a leeros. Su pregunta dice: no he leído nada de ninguno de los dos. He tenido vuestros libros en la mano, pero no me he decidido a comprarlos. Dadme una buena razón. Mikel, dale una buena razón. Hay un billete de 50 euros en el centro de los míos, en todos. En todos. Bueno, no, muchas gracias por la pregunta, Esther, y gracias por la sinceridad. En el caso de mis libros, y seguramente podría extenderse a los de Ivonne, pero que Ivonne hable de los suyos, yo te diría que mis libros son un viaje rápido, son un viaje adictivo, son libros magnéticos, divertidos, entretenidos, y que yo, en vez de venderme, te redirijo a mis lectores. Yo tengo un montón de lectores desde el año 2014 que me siguen novela tras novela. He publicado 6 novelas y tengo muchísimos lectores que se las han leído todas y eso significa algo, ¿no? Entonces, nada, no voy a venderme yo porque es una cosa como que es un poco rara, pero sí que es cierto que parece que este tono que utilizo os gusta y os divierte. Así que nada, yo te animo a que leas mis novelas y pruebes. Ivonne. Bueno, pues Esther, yo también te agradezco la pregunta porque creo que es un buen comienzo para esta charla. En mi caso, yo soy un enamorado del paisaje en el que sumerjo mis tramas y entonces yo creo que lo que intento en el momento que me pongo a escribir un libro es que el lector no pueda soltarlo, que esté desde la primera página enganchado a la novela, pero al mismo tiempo se sienta totalmente trasladado a ella, ¿no? A sus paisajes, a sus parajes, a las calas, que huela el olor del salitre, que de algún modo viaje, ¿no?
Y bueno, yo creo que de algún modo también, pues como decía Miquel, ahí está la legión de amigos y de amigas que me leen y que de algún modo pues me cuentan que sí, que sienten eso cuando abren mis libros, ¿no? Aparte de que en los míos no hay un billete de 50, hay uno de 500, de los que ya no se hacen. O sea que creo que tengo mejores motivos que Miquel todavía para que cojas uno. Sí, es cierto. Yo tengo el de 500 de Ivonne, lo guardo como oro en paño, para el día que lo necesite. ¿Esto qué va a ser así? ¿Nos vais a fusilar a preguntas, no? Sí, de hecho, que sepáis que he elegido las peores. Vale. Van a ser... Había tantas que he dicho, voy a coger las que sean más... Coge las más chungas, venga. Exacto, va, sí. Sobre todo porque sabiendo que Ivonne está de vacaciones en Tarragona, es el rencor lo que me puede. Voy con la segunda. La segunda, decías tú, Miquel, que no querías hablar de tus novelas, pues te va a tocar hablar de las de Ivonne, porque tenemos también varios lectores, entre ellos que son, ¿dónde os tengo? Leticia Rodero, Almudena Ferreira y Lara Veiga, se preguntan si os habéis leído entre vosotros, cosa que sé que sí, y qué libro del otro recomendaríais. Bueno, antes he empezado yo, Ivonne. ¿Quién empieza? Venga, Ivonne. Empieza Miquel, ¿no? Empiezo yo ahora, ¿no? Empieza tú, Ivonne, venga. Creo que yo desde luego yo de algún modo me enamoré de la escritura de Miquel con La última noche en Tremor Beach. Creo que es una gran obra para leer en verano, para sumergirnos en esas frías costas de Irlanda, pero quedándome mucho más cerca, empezaría con El mentiroso, que es la primera de sus incursiones en la costa vasca, ¿no? La primera de las novelas que localiza en ese pueblo imaginario que todos sabemos que es Mundaka, pero que bueno, que él ha llamado Iyumbe para poderle pues trampear y meter todo lo que quiera por ahí, ¿no? Yo recomendaría que empezaran por El mentiroso, me parece un buen inicio, aunque en plena noche es una pasada y no te deja soltarlo hasta el final. Yo, muchas gracias, Ivonne. Tú te enamoraste de mi escritura, yo me enamoré de tu escritura. Parecía que iba a haber un giro, pero no lo ha habido. Aquí una declaración en directo. Yo me enamoré mucho del estilo de Ivonne con La danza de los tulipanes. Me sorprendió, tiene un principio que me rompió la cabeza. Yo además soy duro con la novela policíaca. No dejo, o sea, yo empiezo a leer un libro y como empecemos a caer en lugares comunes y en cosas que ya conozco, lo tiro por la ventana. No sé lo que hago con él. Ivonne es un escritor que yo ya conocía, sabía de su saga del Faro del Silencio, sabía además de sus libros de rutas, porque he hecho las rutas de Ivonne, además, pero no conocía... Te has perdido. Un par de veces, pero es culpa mía. Pero no conocía esta nueva serie, que se estrenó con Lanza de los Tulipanes, y cayó en mis manos por estas cosas que te envía la editorial, un libro, mira, es Ivonne, compartís cosas, tenéis cosas en común, hacéis novelas ambientadas en el País Vasco. Y bueno, pues yo dije, Ivonne, mira, por fin voy a picar con este hombre, que ya llevo mucho ya oyéndole y tal. Y desde luego me explotó la cabeza con La danza de los tulipanes. Tiene un comienzo brutal, muy arraigado, el paisaje está muy bien elegido. Para los de fuera os va a gustar porque él los traslada, él los trae como buen escritor de guías, pero además para los de aquí tiene un doble acierto, porque es que acierta en la selección de muchas cosas. En este caso, en La danza de los tulipanes, habla de un paisaje que yo conozco muy bien, que es Urdaibai, que es donde ubico mi pueblo fantástico de Ilumbe, pero Ivonne habla en la realidad, ¿no? Centímetro a centímetro de Urdaibai. Y ha elegido unos escenarios, unos momentos para ambientar las escenas de La danza de los tulipanes brutales, ¿no? Yo conozco un poco Hondarribia, que es el escenario de la segunda entrega, de La hora de las gaviotas, lo conozco un poco menos, pero sí que leyéndolo me pasó lo mismo. Dije que este hombre cómo estudia muy bien dónde ubica sus novelas y las diferentes localizaciones. Tiene un gusto muy refinado, con lo cual, y la prosa y los personajes de ambas novelas son maravillosos. Yo ya lo sabe él, que soy súper fan de Cestero, su personaje Cestero. Así que nada, cualquiera de las dos. Yo empezaría por La danza de los tulipanes, obviamente porque es la primera y hay que intentar acumular. Así que nada, leed a Ivonne. Yo tengo
hay que romper una lanza a mi favor. Yo me compré Tremor Beach en el 2014. Fui y me gasté mis euros y me lo compré. Y Miquel, sin embargo, no me leyó hasta que la editorial le mandó un libro gratis. O sea, ¿cómo son los de Bilbao? Por favor. Tengo tu royalty lo tengo guardado. Te lo voy a dar. Gracias. Te lo daré de vuelta. Bueno, no os peleéis todavía, que quedan preguntas. Queda mucha pelea. Queda mucho, dejadlo para el final. Bueno, hay muchísimas preguntas también sobre otro de los grandes temas de lo que supone ser escritor, cómo llega uno a hacerse escritor y, por ejemplo, Ana Belén Pinto os pregunta cómo descubristeis vuestro amor por las historias. ¿Es para mí esta, por ejemplo? Sí, empieza tú. O la primera. Vamos a ir turnando. Entonces, eran dos preguntas. Una es cómo se llega a ser escritor. Bueno, y sí, otra... están relacionadas. ¿Cómo descubristeis vuestro amor por las historias en general? Pues el amor por las historias. Hombre, yo creo que a mí, en mi caso, viene de muy atrás, como yo creo que todos los amantes de las historias. De hecho, yo creo que todo el mundo ama las historias. La vida es una gran historia, ¿no? Y estamos hechos de historias. Somos como, si miras atrás y cuentas cualquier cosa, es una historia. Entonces, pero bueno, ya centrándonos en lo que es propiamente la narrativa, el contar historias, yo tengo un primer recuerdo de ser un niño y escribir libritos. Además ya tenía hasta un poco de perfil editorial, porque hacía una portada, les ponía un precio y se me intentaba vender a mis padres. O sea, y esto ocurría cuando yo tenía 6 años, 6, 7 años. Y yo creo que todo esto viene de mi madre, que era una gran contadora de historias, era una mujer que tenía un don para la historia oral, para contar cuentos, era muy buena. Además, no es un tema de niñez o de que se te cae la baba con tu madre. Después de adulto lo he confirmado, ¿no? Viéndola en una cena o en una comida hablar y llevarse a todo el mundo al bolsillo, tenía este don, ¿no? Este carisma de los contadores de historias que hay que tener. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo te conviertes en un contador de historias? Pues tienes que tener este carisma del contador de historias, ¿no? Tienes que tener la ambición de ser el hechicero del pueblo, ¿no? El que se sienta ahí y se lleva a todo el mundo, hipnotiza a todo el mundo con una historia, ¿no? Uniendo palabras, uniendo secuencias. Yo tenía esa ambición. Después ya en una etapa adulta empecé a leer, pero leer con esta especie de envidia que tienes por los grandes autores que te pican como un mosquito y te inoculan su veneno, ¿no? De yo quiero lograr esto, yo quiero conseguir repetir esto. Yo recuerdo que copiaba párrafos de Edgar Allan Poe así a mano para ver si se me metía algo de su estilo, ¿no? en la mano, ¿no? Entonces esta es la ambición que yo creo que hay que tener, por terminar ya con la respuesta, un escritor, no tener esta ambición por ser pues el gallo más cantante, el que canta más alto del corral, y que cuenta el cuento a su tribu y todo el mundo le hace caso, ¿no? Por lo menos en mi caso así empecé. ¿Y tú, Ivonne? Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer libros. Yo me acuerdo también de escuchar a mi abuela contándome historias, ¿no? Y tengo pues muy buen recuerdo de eso. Después mi abuelo también pues se dedicaba a escribir historias y yo las leía. Él era minero y bueno, pues se dedicó a recorrer Castilla y a recoger un poco sus andanzas por esos pueblos castellanos por los que iba prácticamente en busca de pan. Y bueno, pues yo de alguna manera tenía ganas, ¿no? de probar a escribir, de hacer lo mismo. Y casi jugando empecé a escribir El Valle sin nombre. Siempre me ha gustado mucho la historia y fue fluyendo y fue surgiendo. Y también es verdad que siempre he sido un tío muy pesado. Yo me acuerdo de típicos viajes de amigos que yo igual me había aprendido pues los pueblos a los que íbamos a ir, qué se podía ver, y cuando se lo explicaba a mis amigos me decían, buah, tío, tú vas a ser un abuelo cebolleta, qué brasas. Y dije, bueno, pues voy a contarle la brasa a alguien, y ahora lo bueno es que le doy la brasa a la gente y encima pagan por ello y me felicitan, ¿no? Es como, bueno, es maravilloso, no tengo que aguantar a mis amigos echándome la bronca. Bueno, los dos escribís thriller, ambos tenéis elementos comunes como la ambientación, bueno, esos escenarios en el País Vasco imaginarios o no tanto, pero bueno, vuestros referentes no son los mismos, ¿no? Miquel tiene cierta conexión con los autores anglosajones, el Stephen King de Portugalete, creo que te llaman, ¿así?
Sí. Mientras que Ivonne yo creo que siente más cercano, ¿no? Como creador del thriller euskandinavo, creo que se siente mucho más cercano a los autores nórdicos, ¿no? Como puedan ser Mankell o Larsson o Nesbo, ¿no? Teresa Redondo es una de las que nos pregunta o le gustaría saber cuáles son las fuentes de las que bebe vuestra literatura, es decir, en qué escritores os inspiráis. Yo he dado algunas pistas, pero no estaría de más que lo contarais vosotros. Sí, bueno, en mi caso, pues es verdad, es que ya lo has dicho, ¿no, Virginia? Yo leo lo que me gustaría, o sea, escribo lo que me gustaría leer y lo que me gusta leer y me encanta desde que lo descubrí es esa literatura nórdica, ese noir nórdico que está tan marcado por las tramas rurales y a la vez con una carga social importante, ¿no? Y bueno, me cautivó ese tipo de escritura y la verdad es que devoro ese tipo de libros. Cualquiera de los autores, obviamente Mankell, pero también picoteo de aquí y de allá. Puedo leer a Nesbo, obviamente, a Camilla Lackberg, me entusiasmó la saga de Millennium de Stieg Larsson. Bueno, todo lo que viene de Escandinavia y que pasa por mis manos, vamos, lo devoro en 2 días y es un poco en donde vas un poco lo que mi sueño era traerme ese tipo de tramas, localizar en la costa vasca esas tramas tan frías, ¿no? Que de algún modo cuando llueve en la costa vasca creo que tenemos bastante en común con ese clima tan arisco que tienen en Escandinavia. Reservemos el clima porque luego tenemos varias preguntas de eso. Así que, vale. Miquel, adelante con tus referentes. Sí, yo empecé siendo Stephen King de Portugal, es cierto. Mi primera novela en La última noche en Tremor Beach, que sucedía en una playa de Irlanda, tenía muchísimas influencias y tenía muchísimos referentes hacia todos los autores o los grandes autores de fantástica, no solo Stephen King, pero sí que muy del mundo anglosajón. Y durante varias novelas es algo que he trabajado, he disfrutado creativamente, ¿no? Trabajando esos temas, trabajando esas mecánicas narrativas como pues, historias de premoniciones, historias de conspiraciones, como fue El mal camino. Ya en mi tercera novela hice una incursión en otro género que siempre me ha atraído, que ya no es tan de base anglosajona, anglosajona, no, americana, norteamericana, sino británica, como son los Quién lo hizo, ¿no? Los whodunit de Agatha Christie, que yo soy un lector también muy fan de Agatha, ¿no? Y ahí me piqué, ahí descubrí que había un punto de conexión original, un espacio que se podía intentar llenar, que es esta mezcla de lo que es, que no es que fuese nada que no se haya visto, pero sí que desde determinados puntos de vista sí que había cierta originalidad en crear historias en una comarca, en un lugar pequeño, que fuesen whodunit, que tuviesen la mecánica del misterio, mezcladas con cierto aire de thriller, que es la velocidad, ¿no? El dinamismo de las escenas de acción, de las escenas de pelea, de las escenas mortales, ¿no? Todo esto mezclado con el tono o una voz narrativa en primera persona, que es otra de las claves un poco que sigo novela a novela conservando. Y entonces lo vi y dije, mira, los whodunit se les puede dar un poco, se les puede dar un vuelco, ¿no? Y con El mentiroso, ya que estrené esta ubicación en la Costa Vasca, como bien habéis presentado previamente, y con En plena noche he vuelto un poco a trabajar ese concepto. Es decir, se puede mezclar el misterio, el thriller, con la mecánica del whodunit, con una primera persona, bueno, en un pueblo vasco. Entonces, esto es un poco el resultado, ¿no? del experimento. Ya veremos hasta dónde llega. Así que ahora ya me considero la Agatha Christie de Indauchu, en vez de Stephen King. He cambiado de nombre. Te lo has puesto tú mismo, lo de la Agatha Christie de Indauchu. Es maravilloso. Sí, bueno, había una señora que lo llevaba a gala por la calle, pero le dije, señora, déjeme a mí, me encanta. No, sí. La verdad hay muchas preguntas sobre la inspiración. Perdón. Perdón. No, iba a decir que yo hablaba de lo que me gustaban los paisajes rurales de las novelas escandinavas y precisamente yo creo que algo en lo que se dan la mano mis novelas y las de Miquel es que los dos recurrimos constantemente a ese guiño a los lugares rurales, ¿no? A los lugares
con un punto de aislamiento geográfico, que yo creo que en los dos casos nos dan bastante juego. Y yo juego bastante también con el clima. Mikel no lo utiliza tanto, pero los dos jugamos a ese aislamiento de lugares casi del fin del mundo, ¿no? Bueno, pues es algo que juegan también mucho en esos países del norte. Totalmente. Bien, pues nada, os decía que hay muchísimas preguntas sobre cómo os inspiráis, dónde encontráis la inspiración. Simplemente voy a citar algunas de las personas que las han formulado para que sepan que las hemos leído. Estarían Rebeca, María Gómez, Ruth Bermejo, pero en este punto, que nos hemos adentrado ya en cómo son vuestros procesos creativos, me gustaría que contarais algunas de vuestras manías o de costumbres, ¿no? Estábamos hablando de autores anglosajones y demás. Hay una autora de suspense psicológico que a mí me gusta mucho, que es Patricia Highsmith, que contaba que ella, por ejemplo, escribió El talento de Mr. Ripley sentada en el borde de la silla, porque consideraba que esa incomodidad era una incomodidad propia de su personaje y que le vendría muy bien escribir de esta manera. Y yo sé que estoy convencida de que todos vosotros ambos tenéis alguna manía particular, que no sé si será tan extrema como la de Highsmith, pero que estaría muy bien que compartierais con vuestros lectores, porque es una de las preguntas que se repite. Yo estoy deseando oír la de Mikel. A ver. Bueno, la primera regla, que estoy de acuerdo con Patricia, que es otra de mis heroínas literarias, es que el lugar donde escribes no puede ser más bonito que tu novela. Claro, porque si no te distraes. Bueno, ella vivió en Positano y en algunos sitios, en fin. Sí, no, pero bueno, eso de escribir contra la silla o contra la pared, o bueno, sí que yo desde luego sí que tengo esta visión asceta y espartana del hecho de escribir, ¿no? Me motiva, desde luego no me distrae, ¿no? Yo he escrito empecé escribiendo en lugares públicos porque no me quedaba otro remedio. Vivía en Dublín cuando empecé a dedicarme un poco más en serio en la novela y vivía en una casa de un barrio de Dublín con 8 personas, con lo cual no había mucho espacio para escribir. Entonces tenía que irme pues, al pub del barrio, tomarme una Guinness o una cervecita, porque tampoco eran muy de café. En aquella época la Dublín ha mejorado bastante en ese sentido, pero bueno. Y así de romántico eran mis principios, pero funcionaba mejor escribir contra una pared que el pub. Me distraían mucho los irlandeses con su cháchara, ¿no? Así que una de mis manías fue durante mucho tiempo ser un nómada, escribir en sitios diferentes. En Ámsterdam, por ejemplo, que también viví 4 años, tenía mi mapa de cafés y la cosa era encontrar una mesa agradable y suficientemente apartada. Yo ya tenía seleccionadas las mejores mesas de cada café. Entonces iba con mi bici, probaba el primer café, si pillaba la mesa que me gustaba, me quedaba. Si no, seguía mi ruta hasta que se me acababan a veces los cafés y tenía que improvisar. Y esa fue durante mucho tiempo una manía rara, porque después ya tuve una casa que era mía y podía escribir allí, pero tenía esta superstición, que seguro que Ivonne también nos dice algo de esas supersticiones, como empezar una novela el mismo día del año o en la misma época, o escribir en determinados sitios, porque igual se te acaba la inspiración, o, ¿sabes? Todos nos damos cuenta que esta conexión con esta especie de laguna o del lago profundo que es la imaginación es algo extraño y es frágil y es muy volátil. Entonces, cuando la estableces, es algo tan inexplicable que lo que sueles hacer es rodearlo de un ritual. Es decir, esto es un ritual que yo he seguido, he tenido la suerte de poner los números correctos en la caja fuerte y la he abierto. Entonces, tienes miedo de perder el canal, ¿no? Y por eso muchas veces, pues, a pesar de tener un despacho maravilloso, yo a veces sigo yendo todavía a un café a encontrar la inspiración. O Ivonne, que se va a un hotel en Tarragona para que se le parezca a la Virgen, ¿no, Ivonne? ¿O cómo lo haces? No, en realidad es mucho... Perdón, que creo que me ha dado que estaba en inestable. Tengo mejor conexión ahora. Inestable sigue siendo la conexión. Sí, vale. Estoy bien ahora, puedo hablaros. Sí. Yo creo que es que no queréis escucharme. Bien. A ver, yo todavía sigo en esa fase de los inicios de Mikel. Yo todavía no soy capaz de separarme de escribir en lugares públicos. A mí me encanta ir a una cafetería, pedirme un café, después otro café, acabar atacado, obviamente, pero sobre todo
estar escuchando a la gente de al lado dan muchas ideas, las conversaciones de cafetería, y de hecho las cuelo muchas veces en mis novelas, ¿no? Típicas conversaciones un poco secundarias de algún personaje, de alguno de esos personajes que están en el bar en el que Cestero está reuniendo a su equipo, y bueno, me dan cierto juego, ¿no? Para crear un ambiente un poco costumbrista. Y bueno, yo a la hora de escribir también me siento bien así, ¿no? Cuando ya me agobio mucho de oír conversaciones ajenas, me pongo música repetitiva, normalmente alguna música que genere tensión, y luego, ahora por ejemplo, lo que hago en verano en Tarragona, ahí sí que tengo, o aquí sí que tengo un ritual constante, y es cada día levantarme 20 minutos antes de la salida del sol, que ahora es muy pronto, os aseguro que es muy pronto, es algo así como a las 6:10 de la mañana, y entonces me voy a la playa, me quito la ropa, toda, nado un poco, me doy una ducha fresquita en la playa, y allí mismo en el chiringuito de la playa, ya vestido, me pongo a escribir. Y durante muchas horas estoy yo allí solo, con el mar, con las gaviotas, obviamente, escribiendo, y bueno, pues así se me va la mañana, escribiendo con el sonido del mar, hasta que viene el señor del chiringuito a abrir, y entonces ya, como que yo ya me doy cuenta de que sobro, que no pinto mucho con el olor a fritanga, y me marcho. Pero vamos, más o menos así, estoy 4 horas sentado en un chiringuito en la soledad más absoluta. Me va viniendo gente a visitar, porque viene gente a preguntar a ver a qué hora abro el chiringuito, a qué hora abre. Bueno, dentro de un rato, todavía no, pero sí, bueno, la verdad es que me funciona muy bien y me siento muy bien, o sea, estoy al aire libre y a la vez estoy escribiendo y noto además que fluye, que las ideas fluyen y que a pesar de ser un escenario muy, muy bonito y muy atractivo, pues las ideas van saliendo. Oye, Ivonne, menos mal que has dicho que te vestías antes de ponerte a escribir, ¿eh? Te estaba temiendo ya, estaba temiendo una Era revelación, necesaria esa aclaración. una revelación online. Bueno, esta mañana te he dejado un mensaje desde la playa, que creo que has visto. Ya lo he visto, ahora lo he visto, sabes. Ivonne. Tenía por aquí la respuesta de ¿qué estará haciendo Miquel mientras Ivonne se está dando baño en la playa? No tengo a mano los biberones que estaba preparando, Ivonne. Gracias por mandarme ese mensaje, te lo agradezco mucho. Recibido desde un Bilbao gris lleno de biberones. Claro, recuérdame que nade contigo un día y te hago una aguadilla. Vale. Además, eso que, bueno, yo es que soy experto en intentar darle envidia a Miquel. Siempre tengo como esta fijación, ¿no? De alguna manera quiero darle envidia y hoy era como, bueno, a ver, sé que en Bilbao hace malo, porque sabía que en Donostia hacía malo, que la gente se estaba quejando, y digo, bueno, qué mejor que enseñarle que me estoy bañando al sol. Bueno, es por hacer la puñeta. Lo has conseguido. Totalmente. Buen trabajo. Buen trabajo. Bueno, voy a acabar un poco con esta sección de escritura y rutinas. Simplemente agradecer a Luis de la Viuda, a David Pérez, a Carlos Alejandre, a Jorge Flores, a Nayara Sánchez, a Gilda, a Susana, a Cristina, Marisol, Gloria, María Luisa, Itziar, que sois un montón, que he tenido que dejar vuestras preguntas fuera, lo siento, pero espero que de algún modo hayan respondido con las que hemos seleccionado. Voy a pasar a otro de los temas que ha despertado muchísimo interés entre los que se han conectado hoy con nosotros, y es precisamente el de los escenarios de vuestras novelas. Es algo que compartís, pero en cierto modo también os diferencia, ¿no? Es decir, evidentemente vuestras novelas, en concreto las de Miquel, las dos últimas, tanto El Mentiroso como En Plena Noche, están ambientadas en Euskadi, solo que, bueno, tú optas por un lugar imaginario, aunque más o menos reconocible, que se llama Yumbe, mientras que Ivonne opta por el camino contrario, que aun siendo Euskadi, hace como una representación absolutamente fiel y reconocible de esos escenarios en los que suceden sus novelas. Hasta un punto, bueno, pues eso, que yo como anécdota puedo contar que cuando estuvimos en Guernica por una cuestión de la danza de los tulipanes, precisamente asociado con esas conversaciones de cafetería y demás, los que hayáis leído la novela, pues sabéis que en algún momento aparece un pintor que sale de un café y demás. Bueno, pues me llevó a tomar café esa mañana a una cafetería que estaba enfrente de la comisaría de Guernica, y por supuesto había un pintor tomando café allí, de manera que sí, que las documenta hasta un punto a veces bastante inquietante. Bueno, dicho todo esto, os voy a dirigir bastantes preguntas sobre este tema, ¿no? Alicia Vicente, por ejemplo, os pregunta qué es lo que se inspira de Euskadi para que sea el escenario de vuestras novelas.
Miquel, empieza tú. O Ivonne, ¿no? Que le tocaba. Sí, le tocaba a Yo Ivonne. creo, Sí, yo creo empiezo que yo. sí, yo creo que sí. Venga. Pues, a ver, para mí, bueno, primero, Euskadi es mi tierra, es la tierra que conozco bien y claro, no concibo escribir sobre un lugar en el que no me sienta parte de ese lugar, ¿no? Porque no me salen las cosas como me tienen que salir. Si yo quiero describir Hondarribía, quiero describir Urdaibai, quiero sumergir de lleno al lector ahí, ¿no? Y para ello, bueno, pues se trata de explicar cómo es la luz, cómo son los olores, cómo son los colores, todos esos datos, si yo no estoy en ese escenario o si no lo conozco muy bien, como es el caso de Euskadi, pues no consigo plasmarlo como a mí me gustaría, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues me parece que tenemos una tierra que da mucho juego para la novela negra, ¿no? Hablaba del aislamiento antes. En Euskadi hay muchos lugares que si no vas a ellos, si no te diriges a ellos, nunca pasarías por allí, porque la carretera muere en ellos, ¿no? Pues como puede ser Urdaibai, puede ser Hondarribía, puede ser Pasaya y puede ser algunos pueblos del interior, ¿no? De pequeños valles. Y todo eso te genera un caldo de cultivo maravilloso para poder, bueno, pues generar una tensión, que es la tensión que genera el propio aislamiento de los lugares pequeños. Pero además tenemos la mitología vasca y tenemos el propio clima, ¿no? Lo he mencionado varias veces en esta charla, pero es que el clima para mí es muy importante. No es lo mismo el estar en un lugar como en el que estoy yo ahora, con sol, que estar en un día de estos que el sidimiri es persistente y marca el ritmo de la vida, ¿no? Esos días en los que el mar golpea con fuerza en los acantilados, pues son días que te están dando todo para la novela negra, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso elijo Euskadi, porque lo conozco, porque lo quiero y porque creo que tiene las peculiaridades que hacen posible que la novela negra pues sea creíble. Pues estoy muy de acuerdo con Ivonne. Básicamente, para mí, el escenario es otro personaje más de la novela, es otro color con el que vamos a imprimir el lienzo y es una simbología. Entonces, yo desde mi primera novela, que la ambienté en una costa dura, que es la costa del norte de Irlanda, empecé a utilizar estos elementos como son las tormentas, la fuerza del viento, la fuerza de la lluvia, la oscuridad, la soledad que conlleva este clima, porque claro, alrededor de una determinada climatología nacen las personalidades, ¿no? Y aunque suene pues atópico, pero es verdad que los lugares fríos y los lugares duros climatológicamente quizá generan un carácter pues más duro, más cerrado, más silencioso, que no tiene nada que ver, porque nos podemos encontrar, yo siempre lo digo, ¿no? Yo tengo algún amigo de Sevilla que es más serio que yo 1000 veces, ¿no? Y yo parece que tendría que ser el serio porque soy de Bilbao, pues no, al final soy más dicharachero que muchas veces, ¿no? Pero sí que es cierto que en líneas generales marca una tendencia determinado clima. Y tal y como dice Ivonne, te das cuenta de que en este género, que es la novela negra, la novela clave negra, la novela violenta, o la novela que habla de la muerte, ¿no? La novela que está sondeando las posibilidades tenebrosas, ¿no? de la vida y de la muerte y los deseos ocultos y los misterios, ¿no? Como hago yo en mis novelas e Ivonne con las suyas, ¿no? Este escenario de esta meteorología dura, oscura, de estos accidentes naturales como un acantilado, como un arrecife, ¿no? Un arrecife negro en un mar gris oscuro, bajo un cielo encapotado con lluvia. Bueno, me parece que es el símbolo perfecto del presagio, ¿no? De que algo malo puede ocurrir, ¿no? Algo se puede... Desde luego, Monroch con su costa más suave, más plana, ahí pueden suceder cosas muchísimo más terribles, como además, de hecho, atestiguan las noticias muchas veces, ¿no? Pero a nivel simbólico, a nivel pictórico, de color, de tono, de tonalidad, es una verdadera alianza con el narrador, ¿no? Lo mismo que
Cuando hablaba al principio del hechicero que habla alrededor de la hoguera, ¿no? La propia hoguera, las sombras que crea el fuego, le acompañan, ¿no? En su relato, a nosotros nos acompaña nuestro escenario. Yo también soy un gran amante de nuestra costa, principalmente de la costa, y por eso he creado este pueblo, ¿no? Que es un pequeño pueblito, un cascarón, ubicado en las últimas rocas de Urdaibai, frente al mar Cantábrico, y creo que es donde tienen y donde van a suceder, espero, muchas de mis historias, ¿no? Y por cierto, tengo que pedir disculpas a Miquel. Hace un rato he dicho que yo aprovechaba el clima y Miquel no. Y resulta que Miquel tiene, o sea, tormentas. O sea, Tremor Beach es una tormenta en sí mismo. Y en esta plena noche llovía mucho cuando estaban ahí en el camping. Realmente los dos recurrimos a las mismas tretas, ¿eh? Pero me meto tanto en tus novelas que al final ni me doy cuenta de que llueve en ellas. Yo creo que no llueve tanto ya en el País Vasco de todas maneras con el cambio climático. Yo recuerdo cuando era crío, tengo un recuerdo que algún día lo meteré en alguna novela, que es ser niño y despertarme con la lluvia. Y mi madre ponerme las botas, el chubasquero, ir al colegio todo el día lloviendo, salir al campo de fútbol mojado, lleno de charcos, chutar un balón mojado, que nos mojásemos con el charco, llegar a casa que seguía lloviendo, meterte en la cama con la lluvia, dormir con la lluvia y despertarte con la lluvia. Y durante 2, 3 semanas llovía, ¿no? Esto supongo que los gallegos, los asturianos, los cántabros pueden decir lo mismo. Ahora yo creo que estamos un poco mejor, yo creo que va a empezar la novela romántica en Euskadi dentro de poco, la novela tropical, pero es cierto que es un tema que desde luego marca, como ha dicho Ivonne, la vida, ¿no? La vida de los personajes y de los escritores. Bueno, tengo también preguntas, por ejemplo, Juan Mari Barasorda, claro, os pregunta, por ejemplo, esta idea del lugar reconocible frente al lugar imaginado en vuestras novelas. ¿Por qué cada uno ha elegido esa opción? Miquel, esto va sobre todo por ti, yo creo. ¿Por qué decidiste que Iyumbe no fuera un pueblo real de Urdaibai, sino un territorio imaginario? Bueno, va por los dos, porque en realidad sí que son dos decisiones antagónicas, ¿no? Ivonne, como yo digo, que soy conocedor de las novelas donde las ambienta, muy mapa y muy preciso, y yo muchísimo más acuático, emborronado, y mi decisión es puramente práctica. Yo quería, a mí sobre todo lo que me funcionaba es la idea de crear un universo. Vamos a decir, a mí no me funciona porque no me sale, porque no soy capaz de crear un equipo, un personaje o un equipo de personajes que trasciende de novela en novela, ¿no? Que va repitiendo protagonismo, como puede ser Cestero and Company, de las novelas de Ivonne, que son personajes que siempre son la cabeza, son los protagonistas, ¿no? Yo, por la forma de escribir o por las historias que yo escojo, siempre quiero empezar con un nuevo protagonista, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en un lugar reconocible, que es algo que me apetecía hacer, porque en mis primeras 4 novelas fui saltando de país en país y muchas veces decía, qué bonito sería traerme al personaje de la segunda novela, hacer un cameo, que el lector hiciese algún tipo de conexión. Pero claro, era una cosa, bueno, pues difícil, un poco traída con ganchos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a traer a un tipo de Irlanda a la costa de Amalfi? Pues bueno, podría ser, pero bueno. Entonces, Iyumbe nace un poco de esa idea de crear un hilo conductor que no sea el protagonista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Voy a tener que quedarme en este pueblo mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero que sea cómodo. Quiero que sea cómodo, quiero poder extender el encinar 3 o 4 kilómetros más para que la carrera contrarreloj o porque te está persiguiendo el asesino quede bonita entre los árboles, ¿no? O quiero que mi carretera sea un poquito más larga porque necesito que el coche, etc., ¿no? No quería hipotecarme porque me iba a quedar mucho tiempo en este pueblo. Y entonces, digamos que fue una decisión técnica, fue una decisión práctica de narrador, decir, bueno, yo necesito un espacio en el que pueda ir creciendo y pueda ir añadiendo, pero no quiero ceñirme. Y después hay un tema importante, que no sé si Ivonne lo ha sufrido en sus carnes, que nos hable, que es que los locales del pueblo te odian por alguna razón. Cuando hay algunos que dicen, bueno, es que esto lo has contado mal, es que esto no era así, es que te voy a dar una paliza. Bueno, no es para tanto, pero es cierto que no quería presentar
un pueblo en concreto, por muchas razones, y una de ellas era un tema pragmático de narrativo. Mira, yo había pensado que era un tema también vinculado con Stephen King, ¿no? Por la idea esta de que él también tiene sus pueblos fantásticos que no existen, como Derry o... Sí, y Lovecraft tiene su universo de Nueva Inglaterra, pero yo creo que estos autores, a ver, desde luego no sé, no he hablado con ellos personalmente, pero creo que llegaron a la conclusión de la misma manera, ¿no? Necesitas un espacio fantástico para tus fantasías, entonces sí que muchas veces esto excede el pueblo real, ¿no? Se te queda corto o se te queda... Es otra forma de abordar las historias, como la que tiene Ivonne, que yo diría que es al revés, ¿no? Él empieza, Ivonne, yo no te digo nada, sigue tú. Ivonne, cuenta por qué tú tomas la decisión opuesta. Pues porque no sabía que se podía hacer esta otra, ¿no? No. Qué exagerado. En realidad con mi primera novela, que fue mi novela histórica El Valle sin Nombre, me inventé un pueblo y realmente estuve muy cómodo. Pero luego pues empecé a querer crear historias en pueblos reales y además relacionadas con la vida y el día a día en esos pueblos reales, con qué problemática tienen en esos pueblos, qué luchas, qué les mueve, ¿no? Y entonces todo eso me servía también para crear una parte de la trama que de alguna manera es un guiño a las personas de allí, ¿no? Pero bueno, es verdad que luego tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, a mí a menudo me gustaría, pues como tú, poder alargar el Encinar unos cuantos kilómetros más y bueno, pues no puedo hacerlo, ¿no? Estoy limitado por realmente la geografía del pueblo y la cotidianidad del pueblo. Y luego, por otro lado, tiene el contra de enfadar a la gente del lugar, ¿no? Y, por ejemplo, eso es algo que estamos viendo con mi última novela, con La Hora de las Gaviotas, que como comienza en el alarde de Hondarribía, y el alarde de Hondarribía, en el propio libro lo vemos, es algo realmente polémico, pues bueno, pues hay esas dos posiciones enfrentadas, hay una posición que es la favorable a la participación de la mujer en el alarde, que se ve más en el espejo de mi libro, y sin embargo hay otra parte que es la que defiende que la mujer no debe participar en el alarde, que se siente en cierto modo atacada por mi punto de vista, ¿no? Y bueno, pues ha habido incluso situaciones feas de gente que me ha escrito de malas maneras. Ha habido situaciones que nos van a afectar. Por ejemplo, ahora se iba a hacer un concurso en verano o se va a hacer un concurso en el que vamos a sortear una estancia de una noche en la zona y en la que iba a colaborar el parador de Hondarribía, pero por esas presiones de que, bueno, pues hay parte del pueblo que no está a favor de mi novela, pues al final se han echado atrás y no van a aportar esa noche a la que se habían comprometido, ¿no? Entonces, este tipo de historias, pues, te hacen pensar que igual es mejor pues recurrir a un escenario en cierto modo imaginario como haces tú, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir con los pueblos reales y de momento pues a gusto con ello, y sacándoles jugo y buscando esas pequeñas historias que me pueden aportar mucho a la historia. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Doy las gracias también a los que se han quedado fuera de este turno de preguntas, pero que también están muy interesados en saber por qué ambientáis vuestras novelas en Euskadi. Gracias a Elena Remiro, a Jon Vilarrosa, a Marcela Alonso, a Beatriz Benítez, a María de la Puebla, a Gema Iglesias. Bueno, todos ellos también tenían mucha curiosidad por aspectos más o menos parecidos de bueno, por qué estos lugares os inspiran o habéis tomado la decisión de ambientar vuestras novelas allí. Bueno, confiamos en que hayan quedado más o menos resueltas. Y ahora vamos a hablar de personajes, que es probablemente el otro pilar de vuestras novelas, el que seguramente más engancha a vuestros lectores, que sienten a vuestros personajes como, bueno, como alguien de la familia. No sé cuál es vuestra relación con los personajes, si en ellos proyectáis los hobbies, entiendo que bastantes, vuestras aficiones, conocimientos. ¿Lo hacéis solo con esos que os molan o también alguno de los que puedan ser más losers les ponéis alguna de vuestras
cualidades, ¿no? Yo, en fin, creo que todo buen escritor utiliza un poco lo que tiene a su alcance, ¿no? Como forma de inspiración y, bueno, tengo la sensación de que vosotros incorporáis muchas cosas de vuestro universo, de vuestros amigos, ¿no? Tengo la sensación cuando leo los agradecimientos de que vuestros amigos son los que dan los nombres a vuestros personajes o vuestros enemigos, porque creo que hay un Ivonne en la novela En plena noche que no sé... No, pero, hombre, no tiene nada que ver con Ivonne, ¿eh? Ivonne, No, te lo dije y te lo digo ahora público delante de todo el mundo. No eres tú. También es verdad que hay un Miquel que no sale muy bien parado, o sea que entiendo que no es el único. No, bueno, dicho todo esto, ¿no? O sea, entiendo que hay bastante familiaridad, cercanía, supongo que tenéis incluso afecto, sentís ternura por parte de ellos, y en fin, esto se nota hasta el punto de que la mayoría de las preguntas que hemos recibido también tienen que ver con esto, ¿no? Así que os voy a lanzar alguna, en este caso individual, porque algunas de ellas están como directamente vinculadas. Miquel, en tu caso hay varios que han relacionado evidentemente al protagonista de tu novela, a Diego, contigo, con su grupo de rock, con su pasión por la música. Entonces tenemos, por ejemplo, a Kathleen Mattison, que pregunta qué hay de ti en el personaje de Diego, y también Laura Rodríguez se pregunta si esa pasión por la música del personaje tiene que ver con tu propia pasión por la música. Desde luego, desde luego. Vamos a ver. Gracias por las preguntas. En mis novelas, desde la primera, son novelas que las escribo en primera persona. Son novelas en las que la interpretación subjetiva de lo que está ocurriendo es muy importante, porque lo está escribiendo el protagonista, narra. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta caja de resonancia subjetiva, donde vamos a ver un poco, además de la acción y la resolución de los enigmas, los acertijos, las peleas, todo lo que le pasa a estos personajes, vamos a ver un poco su mundo interpretativo, ¿no? Cómo es, qué siente, cómo se contradice a sí mismo, ¿no? Todo esto, toda esta psicología, desde luego, es muy difícil escribirla, o por lo menos yo utilizo muchísimo de mí para escribirla. Entonces, yo diría no solo que Diego, sino que todos mis narradores de mis 6 novelas tienen este deje de, como las películas de Woody Allen, en las que siempre aparece Woody Allen, o como Harrison Ford, que siempre es Harrison Ford en las películas, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco eso. Mis narradores tienen este tono un poco en común, ¿no? En el que siempre hay algo de choteo, de informalidad, y desde luego este amor por el arte y por la música concretamente. En Diego León, el protagonista de En plena noche, que es una estrella de rock, que ha triunfado, que es un compositor, no es más que uno más en una minifamilia de protagonistas músicos, porque Peter Harper, mi primer protagonista, era un pianista, Tom Hardy era un jazzman, ha habido algún rockero en El mal camino, que era coprotagonista, no secundario. Entonces, claro, sí, la respuesta es sí. Aquí lo revelo ante el mundo, bajo luz y taquígrafos. Soy yo. No, en realidad no soy yo, ya me gustaría, ¿no? Igual también es lo que me hubiese gustado ser, ¿no? Diego León, yo empecé con mi banda con 18 años, me consagré al mundo del rock, componía mis canciones, escribía poesía, mandaba maquetas a productores, todo lo que le ocurre a Diego cuando tenía 24 años, que es uno de los 2 tiempos de En plena noche, ¿no? En 1999. Pero a mí lo que no me ocurrió es que tuve ese talento maravilloso que tiene Diego León, que le permite comenzar una carrera en la música y triunfar, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Yo sigo intentándolo, utilizo mi altavoz de escritor para intentar tocar de vez en cuando y que me vea la gente, a ver si algún productor me ve a mis 40 y me contrata para un disco, pero creo que es tarde. Pero sigo con la música, es mi gran amor, y en las novelas desde luego lo dejo traslucir. Hay muchísimo de mi pasión por la música y de mi forma de ver el mundo y de mi subjetividad en las novelas. Aunque todos mis personajes, ya por terminar, tienen un matiz más marcado. Hago un énfasis para darles cierto sabor especial, ¿no? Peter Harper era un hombre sobreprotector, Alex, el protagonista del Mentiroso, aunque no era músico, en el caso de Alex tenía este matiz de los hombres que me hace tanta gracia, que es que los resolvemos todos nosotros solos y no pedimos ayuda. Y por eso le pasa lo que le pasa a Alex en El Mentiroso. Con Chet Baker de fondo, ¿no? Exactamente, y con Chet Baker, que es mi fantasma favorito del mundo de jazz.
Y nada, Diego León tiene una herida y tiene que resolverla, ¿no? Tiene que restaurar el honor de su familia. Ahí es nada, ¿no? Y resolver un misterio. Así que todos tienen su aquel, pero todos son un poco Miquel, es verdad. Y en el caso de Ivonne, que no tiene un protagonista único, digamos, aunque desde luego Ana Cestero destaca en ese equipo de investigación por méritos propios, yo sí sé que vas repartiendo cosas en cada uno de ellos, no sé si las sé todas, pero algunas sí, y bueno, creo que estaría bien que lo supieran, ¿no? Tus baños matutinos creo que ya han dado una pista a tus lectores, pero puede que haya alguna más. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que a mí me gusta mucho el reflejarme en mis personajes, ¿no? Yo creo que es algo que seguramente haremos todos los escritores, porque al fin y al cabo, pues es tu altavoz, tu manera de contar algo, ¿no? Y tu manera de gritar a los cuatro vientos que te gusta hacer esto o lo otro. Entonces, bueno, pues yo lo reflejo en Anne, en Julia, básicamente en ellas dos. En ellas dos reparto un poco mi carácter y bueno, pues yo soy esos baños matutinos de Julia. Cuando estoy en el Mediterráneo, pues lo hago para comenzar el día, entre otras cosas porque llego a la playa, está vacía, no hay nadie, y entonces me parece el momento, ¿no? Para bañarme, ¿no? Cuando pues ya la playa empieza a ser un hervidero en pleno verano. Y en invierno, en Donosti, bueno, pues las cosas son muy diferentes, la playa está vacía y entonces, bueno, pues ya es para mí el ritual del final del trabajo, ¿no? Cuando ya da la 1 de la tarde o las 2 de la tarde y ya he terminado de escribir, es entonces cuando bajo a la concha y me doy un chapuzón, nado muy rápido, muy pocos metros, pero muy rápido para quitarme el frío de encima y también para sacudirme de encima los horrores, ¿no? Porque es que nosotros escribimos sobre cosas horribles. Yo hoy mismo estaba, bueno, tenía unas vísceras por ahí, dejémoslo así, ¿no? ¿Cómo no vas, ¿Cómo no vas a necesitar darte un baño para resetearte por completo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí es algo que está está muy presente. Y luego Cestero escala, yo no escalo, pero me gusta mucho el contacto con la montaña, el excursionismo, el fundirme con el bosque. Bueno, también tengo un punto de meditación, de la meditación que practica Julia, pero también tengo un punto de la mala leche que tiene Anne Cestero y de ese arrebato. No sé, de alguna manera creo que las dos, si las juntamos, pues forman una especie de Ivonne Martín. La pasión por el café, ¿no? Hay unas cuantas ahí. Bueno, y hay Ay, una que me gusta. es Ay, verdad, perdón. la pasión por el café. Sí, pero creo que Sí, eso, esto la anhelo pasión por el heredado de café ti, para mí es... claramente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, me encanta cuando voy de promo a alguna otra ciudad, pues ir a buscar el mejor café por aquí, por allá, voy probando, me lo traigo a casa, y aunque es verdad que en casa nunca sabe igual y me gusta el café de cafetería y escuchando a los de al lado. Eso está claro. Bueno, tengo que disculparme también en este caso con Irache, con Mari, con Andrea, con Ainhoa, con otro montón de personas que han intentado preguntaros sobre esto, pero debo decir que hay una pregunta que me ha interesado mucho, a ver si la encuentro. La he perdido. Bueno, no voy a poder citar tu nombre, pero supongo que sabes que eres tú. Alguien nos sugiere que hagáis un cameo de vuestros personajes en vuestras novelas. Yo incluso haría una sugerencia. Ya sabes, Miquel, que, en fin, que nuestra Anne ha tenido un problemilla con su grupo de música. Ha abandonado Ideas de editora. la MIAC, sí. Y no sé, me preguntaba si hay alguna vacante para algún batería en The Abruac para ver si... Lo hay. Ay, ¿verdad? Me suena. A ver, yo creo que, Ivonne, esto ya lo hicimos el otro día en Donosti, ¿no? Lo podemos hacer aquí otra vez. Hicimos un trato. Esto no me lo sabía yo. Bueno, Ivonne, espero que no te arrepientas de esto, pero hoy hay como un poquito más de gente que en la presentación de Donosti. Y bueno, tenemos como esta vacilada que yo creo que puede quedar muy divertida porque compartimos lectores, gente que les gusta, que nos leen a ambos, que leen a Ivonne y a Miquel o a Miquel y a Ivonne en el orden en el que se hagan las novelas y es divertido y podemos hacerles el regalo de meter un huevito de Pascua, un cameíto divertido
Yo, desde luego, a Cestero la tengo clarísima. Yo no sé qué personaje elegirá Ivonne, pero a Cestero la tengo clara, que Cestero aparecerá por alguna de mis novelas, por el Yumbe. Yo, o Julia, ¿eh? Estoy ahí. Puede que Julia esté nadando y le pase algo, o bueno, no sé. No, pero que no le pase nada. Pero que le ayuden los de la novela de Miquel, claro. Tranquila, Virginia, tranquila, tus personajes están a salvo. A mí se me ocurre, por ejemplo, que Diego León vaya a dar un concierto en el pueblo por el que está Cestero investigando y que, ostras, haya tenido un percance con el batería y Cestero acabe tocando de batería con Diego León, por ejemplo, ¿no? Sería un capítulo divertido. Sería muy chulo, sí. Bueno, ahí os dejo esta sugerencia. Que yo creo que además hará muy felices a nuestros espectadores hoy. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando, lo cual me da muchísima pena porque ha sido muy divertido estar con vosotros esta tarde. Ya si eso os llamo otro día y hacemos un Zoom nosotros tres, aunque dejemos las preguntas para otro. Lo único, bueno, que nada, que muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido con tantísima atención, que veo que el contador se ha mantenido casi igual que cuando hemos empezado, o sea que me alegra mucho saber que os ha gustado escucharnos, aprender tanto de lo que hacen ellos, descubrir los que aún no habíais leído a Ivonne o a Miquel, que bueno, que tenéis muchas novelas todavía que leer y que disfrutar. Que espero que este verano aprovechéis para leer mucho, estéis en Tarragona, en Euskadi o donde sea, y no sé, y sobre todo a nuestra querida participante del principio, que se llamaba Esther, que si no recuerdo mal, que he perdido ya los papeles, estoy segura de que vas a ir a la librería por ambas, no tengo ninguna duda. Si necesitas algún motivo más para animarte a leerla, bueno, pues habla conmigo, que yo te recomiendo a ambos sin dudar. Bueno, ¿queréis vosotros decidiros? Gracias. Sí, yo también. Yo estoy viendo un montón de mensajes, los estoy leyendo. Amigos que habéis venido, amigos y amigas. Estoy leyendo el chat desde hace un rato, pero claro, bueno, por el tema de que son muchas preguntas, gracias Virginia por haberlas filtrado, pero yo he leído casi todos los mensajes, o sea que muchísimas gracias por venir y nada, que os queremos y que tengáis un feliz verano lleno de buena lectura. Y bueno. Bueno, lo mismo digo, solo disculparme si en algún momento mi conexión ha sido inestable, pero bueno, es lo que tiene no estar en casa y estar en mi retiro estival para intentar escribir. Básicamente estoy aquí para intentar escribir, para llegar cuanto antes con una novela nueva, porque aquí escribo mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, lo hago en realidad para contentar a los lectores. Así que bueno, muchísimas gracias por esta tarde y perdonad si no ha salido todo del todo perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Abrazos. Adiós. Chao, chao.